Estudiantes de licenciatura, no solamente de las facultades de ciencias, sino nos visitan mucho también del otro lado de CEU, de las facultades también de humanidades. Entonces, pues muchas gracias, gracias a ustedes, gracias a los que nos vayan a seguir desde Ciencias TV y desde nuestro canal de YouTube. Y hoy tenemos una persona que nos recomendó el doctor Wolfgang Holz. Lo vio en una charla al doctor Mario Rodríguez Caguanzi, lo vio en una charla en UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y dice, tienes que llevarlo al coloquio de divulgación. Entonces, pues aquí está el doctor Mario Rodríguez Caguanzi. Agradecemos mucho que haya aceptado venir con nosotros, doctor, a contarnos sobre del átomo de Demócrito a nuestros días. Hace unos días me tocó hacer unos dibujos sobre quarks. Me decían, ay, ¿para qué vuelves a dibujar quarks? Bueno, porque a veces en las escuelas nos enseñan todavía un átomo de Demócrito, ¿no? Entonces vamos a ver en las escuelas, sobre todo de educación básica, y conforme vamos avanzando, nos vamos adentrando más hacia el mundo de las partículas contemporáneo. Les voy a hablar un poco del doctor Mario Rodríguez Caguanzi. Él es de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, está adscrito a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y es profesor investigador de tiempo completo de este lugar. Hizo su doctorado en Física Aplicada en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP, y su experiencia postdoctoral ha tenido diferentes estancias en el CERN, en el Instituto Nacional de Física Nuclear en Italia, en Torino, y en el CINVESTAR. Actualmente sus áreas de interés son la física experimental de altas energías y astropartículas, y pertenece al cuerpo académico de partículas, campos y relatividad general. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2014, nivel 1. Y también lo invitamos porque existe una colaboración reciente, digamos 2 años, ¿no? Denominada NICA, que se ubica en Rusia. Y el doctor Rodríguez Caguanzi, junto con algunos investigadores que están, por ejemplo, el doctor Eleazar Cuautle y el doctor Alejandro Ayala, también están involucrados en esta investigación, que, bueno, a lo mejor nos va a poder contar, mientras nos cuenta, del átomo de Demócrito a nuestros días, en el mundo de las partículas subatómicas. Doctor, le dejo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al profesor Wolfgang por haber sugerido la charla, que bueno, originalmente la charla donde coincidimos en Puebla estaba totalmente enfocada en el proyecto del NPD de NICA, pero bueno, conforme fuimos interaccionando con los correos, con la maestra, bueno, al final me comentó que sería una buena idea hablar un poco más en general. Entonces esa es la idea, ¿no? Más o menos es una línea del tiempo para ver cómo ha ido evolucionando el concepto, sobre todo la materia, a un nivel fundamental, si es que todavía es posible hablar de eso. Y al final voy a hablar un poco sobre las aplicaciones, las implicaciones que tiene hacer este tipo, ¿no? Entonces, bueno, esto tal vez surge de esta pregunta, ¿no? ¿De qué está hecho el mundo? Y en general, muchos de los avances científicos, sus implicaciones tecnológicas, vienen de preguntas muy sencillas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿El arco iris es así? ¿Por qué de repente, si empezamos a ver fotografías del sol, hay algunas líneas negras o de colores, ¿no? Preguntas sencillas o inocentes que pueden implicar estudios muy complejos, ¿no? Eso es lo bonito de esto. Son preguntas inocentes, ¿no? Entonces, bueno, empezamos ahí hace muchos años, ¿no? Pero siglo V antes de Cristo, sugirió este tipo de clasificación. Y tal vez esa clasificación viene de una manera natural. ¿Por qué natural? Hay algo que me ensucia el cuerpo, que es la tierra, hay algo que me quema, es el fuego, hay algo que me moja, es el agua, hay algo que siento y no veo, es el aire. Es algo impresionante, yo creo que en el cerebro de los seres humanos. Siempre intentamos, o al menos en lo particular, relacionar algunos conceptos que no entendemos con algo que sí entendemos. Entonces, en esta época, bueno, eran
conceptos tal vez muy rudimentarios, pero bueno, cabía y era plausible, era válido intentar hacer esta clasificación, ¿no? De cosas que vemos, de cosas que observamos, ¿no? Es claro que con el paso del tiempo esto podría evolucionar, ¿no? En el caso de Demócrito, y bueno, tuvo este pensamiento, ¿no? De tener a los átomos como entes o cosas que son indivisibles, ¿no? Y esa es una aportación que se dio, bueno, a las fechas 460, 370 a.C., ¿no? Lo que se conoce como la teoría atómica de Demócrito, ¿no? Entonces, es algo también que hay que tomar en cuenta, ¿no? La observación, ¿sale? La observación de fenómenos que están a nuestro alcance, que existen, y el hecho de intentar dar una explicación. Y una explicación que con el paso del tiempo puede ser válida o puede ser aceptada como válida. Y puede ser no muy sencillo de responder, o la línea del tiempo en el cual el ser humano trata de madurar sus conceptos no es tan corta, ¿no? Entonces, bueno, más o menos se tiene aceptado que esta es la edad del universo, los primeros seres de este tipo, hace 5 millones de años, y las condiciones iniciales, bueno, esto es lo que se tiene estimado, que había 1.000 millones de grados centígrados, para comparar, la temperatura del Sol es aproximadamente de 15 billones de grados centígrados. ¿Por qué hablar de esto? Bueno, si queremos intentar dar una respuesta a la pregunta de qué está hecho el mundo, bueno, hay que empezar por el principio, ¿no? ¿Qué otras condiciones se tenían ahí? Condiciones de mucha densidad, ¿no? Aproximadamente 200 millones de toneladas por centímetro cúbico. Para intentar analizar un poco cómo tener toda esta masa en la punta de la cabeza. Entonces, con el paso del tiempo se ha ido, por supuesto, desarrollando la tecnología y, bueno, estas son máquinas, ¿no? Que actualmente se pueden obtener con los avances tecnológicos que se tienen. Y bueno, acá está la línea que les comentaba, ¿no? Esta línea, ¿de qué se trata? Trata sobre escalas para poder hacer estudios, mediciones sobre diferentes objetos. ¿En qué sentido? Tenemos al universo, entonces tal vez necesitamos escalas muy grandes, ¿no? Mayores a 10 a la 26 metros, lo cual es un número muy grande, ¿no? Si queremos por ahí estudiar galaxias, tal vez necesitamos escalas ya no tan grandes, pero sí del orden de 10 a la 21 metros. Ahora tal vez queremos estudiar sistemas solares, ¿no? 10 a la 12 metros. Recuerden que la pregunta original es ¿de qué está hecho el mundo? Sí, pero bueno, el universo, hay muchas cosas que vemos, las estrellas, la luna, actualmente ya saben que hay otros planetas. Entonces deben haber esas diferentes escalas para poder estudiar eso. Escalas ya un poco más tangibles para nosotros, ¿no? A la 2 metros, edificios, estudiar acá a las personas, ¿no? Necesitamos un flexómetro, nada más, tal vez. Y aquí viene algo que también yo creo que implicó uno de los grandes avances en el conocimiento del ser humano, ¿no? Ver o tener idea de que también existen sistemas que son de este orden, 10 a la menos 5 metros. Ahí ya son cosas invisibles. Hasta por ahí de 1700 no se sabía que existían los microbios, ¿no? Hasta que un holandés empezó a construir, a tallar vidrios, como se hacía, como lo hacía Galileo, y empezaron a observar cosas. Y no era especialista. Y luego, ¿qué es lo que hizo esta persona? Notó la gota, la lluvia, puso esa gotita en ese microscopio rudimentario y vio que había objetos que se movían. Y eso a los simples ojos no es visible, ¿no? Por eso es que esta escala es algo impresionante en el conocimiento de la naturaleza.
Y lo que al menos en lo personal me impresiona más es que no era especialista, simplemente le gustaba observar. ¿Qué hizo después? Se puso a observar todo lo que se encontraba a su paso. Por ahí alguna vez encontró a un señor que no se lavaba los dientes no sé hace cuántos años, tomó una muestra y dijo observar. Y luego, ¿qué hizo esta persona? Esta persona empezó a redactar un problema. Y esa redacción la leyeron especialistas de Inglaterra. Pero insisto, él no se dedicaba a eso, él no fue a la universidad para hacer eso. Claro, no había YouTube, no había Facebook. Pero eso es algo muy importante, por eso quise hacer esta pausa en esta escala. Porque si queremos hablar de cosas como la materia, lo fundamental, bueno, en ese entendimiento de la naturaleza también hay otros objetos, los microbios, que, insisto, hasta 1700, 1800 no se sabía. Y poco a poco el ser humano fue estudiándolos y entendiendo que también se podían usar esos microbios para combatir ciertas enfermedades. Que no vemos, o sea, insisto, ese es el punto en esta parte, ¿no? Sigue evolucionando el entendimiento de la naturaleza y se tiene ya el conocimiento de este tipo de estructuras de ADN, hablando de metros, más o menos la misma escala de las moléculas, y luego llegamos a otras escalas más pequeñas, como el átomo, ¿sí? 10 a la menos 10 metros, y algo más pequeño, como los protones, 10 a la menos 15 metros, y luego los quarks, 10 a la menos 10 metros. La pregunta es, ¿habrá algo más? Bueno, hasta ahora, lo que se sabe es que no implica que la naturaleza sea así, puede ser. Entonces, bueno, tenemos, o sea, si queremos estudiar la naturaleza, se puede intentar hacer observaciones sobre objetos muy grandes, el universo, ¿no? Una interpretación de esta pintura muy famosa, o de cosas subatómicas. Al final está muy conectado. A pesar de que son escalas diferentes, está muy conectado el entendimiento de la naturaleza a esas dos diferentes escalas, ¿no? Entonces, bueno, aquí ahora la intención es dar algunas características que hasta el momento se sabe sobre la naturaleza, ¿no? Algunos datos muy concretos, ¿no? El átomo es algo 100.000 veces más grande que el núcleo atómico. Eso aquí nos va a llevar a que, bueno, el 99.999% va a ser vacío. Este porcentaje, 99.995 de la masa, está acá. ¿Sí? Por eso es que pongo esta característica. La materia está vacía. ¿Sí? La materia está vacía. Algo muy interesante que surge a ese tipo de escalas tan pequeñitas es que imaginémonos que vamos al mercado, compramos tres frutas de la misma especie, 3 naranjas, ¿no? Si ya pasó Profeco por ahí, no debe pasar nada y la báscula debe estar bien equilibrada. Y si todavía no son de las tiendas que no les gusta dar bolsas, se llevan su bolsa de papel, bueno, la báscula no se debe mover si meten estas 3 naranjas en la bolsa de papel. Debe ocurrir esto. ¿Pero qué es lo que ocurre? Ocurre esto. Pusimos estos 3 objetos acá y de repente ya esta balanza ya no está equilibrada. Bueno, si eso lo llevamos a cosas, a objetos como el protón, y pensamos que estos 3, el rojo, estos 3 círculos, esferas, el rojo, el azul y el verde, van a formar ese protón, luego los encerramos en una bolsa, resulta que hubo este desequilibrio en la báscula. Claro, si eran de la misma especie, ¿por qué se van a desequilibrar si solamente lo pusimos en la bolsita? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que estas partículas elementales que forman el protón solo contribuyen a un porcentaje muy bajo de su masa.
naturales del universo. Entonces, aquí puse otro objetivo, la materia es, hasta cierto punto, inmaterial. Ahora, ¿cómo podemos tener estructuras? Si ya tenemos estas partículas, ya más o menos está un poco más adelante, que nos van a ayudar a formar otras partículas como son los protones. Bueno, la fuerza gravitacional, esa ecuación con la cual nos tortura secundaria, la ecuación de la gravitación universal, un poco más moderna, ¿no? Pero tenemos otro tipo de fuerzas, ¿no? Algo que se conoce como fuerza fuerte, la fuerza electromagnética y la fuerza débil. Como pueden ver, tal vez no somos muy astutos en dar nombres a las cosas, pero funciona, ¿no? Tal vez un poco más adelante va a quedar claro. Y bueno, por supuesto, hay un montón de ecuaciones que se pueden resolver. Lo que quiero rescatar de acá es lo siguiente, ¿no? Lo que se conoce hasta ahora es que la materia va a estar estructurada por esas cuatro fuerzas. Y esas partículas pueden interaccionar entre ellas a través de partículas mensajeras. Ejemplo, tenemos a esta muchacha y ya hubo una especie de interacción. ¿Y qué es lo que hubo entre ellos dos? Que intercambiaron a la pelota. Fue mensajero de ese tipo de interacción. Y también puede ser atractivo. También puede ser atractivo. Es algo impresionante. ¿Por qué? Porque estas dos personas pueden interaccionar entre ellas sin siquiera tocarse. ¿Sabe? Cosa que tal vez si nos remontamos a muchos siglos atrás, era algo que eran fenómenos que no podían observarse de una manera tan fácil. Interaccionan, si hay contacto. Pero no, resulta que pueden interaccionar aunque no haya ese contacto físico. Y esa interacción se da a través de estas partículas. Entonces, si recuerdan las fuerzas que habíamos puesto antes, entonces tal vez eso significa que hay algún tipo de partículas que nos van a ayudar a que estas de acá interaccionen. ¿Y cuáles son las partículas fundamentales? Bueno, puse esta tabla, tenemos a los quarks, tenemos 6 quarks acá, tenemos a los leptones y tenemos acá a los mensajeros. Aquí un detalle, ¿no? Estrictamente en este modelo, que se conoce como el modelo estándar de la física de partículas, no se considera la gravedad, ¿no? Pero bueno, se acostumbra a poner, tal vez por competencia, ¿no? Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo siguiente. Estos quarks van a interaccionar entre ellos a través de estas partículas que se llaman Higgs o gluones. Y con ello podemos formar a los hadrones. Ejemplo de hadrón, el protón y el neutrón. ¿Sí? ¿Y qué pasa si tenemos protones y neutrones y de repente tenemos a electrones orbitando alrededor? ¿Qué es lo que tenemos? Podemos tener átomos. Luego tenemos otro tipo de interacción, que es interacción débil, eso se observa en fenómenos de decaimiento radioactivos, y acá tenemos otro tipo de partículas que se conocen como neutrinos, muy complicados de detectar. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Se puede pensar en el fenómeno de tipo gravitacional, pensar que la partícula va a estar ayudando a ese tipo de interacción, se llama gravitón, pero bueno, eso solamente está hasta este punto como hipotético. Y por supuesto, todo esto está, tenemos acá otra partícula que se llama H, o la partícula bosón de Higgs, en los últimos años
fue descubierta, anunciado su descubrimiento en 2012, no sé ya, 7 años, que es la responsable de que estas partículas tengan masa, quieran su masa. Y esto es lo que se tiene entendido hasta ahora como fundamental. Con estas podemos crear los protones, neutrones, con los electrones podemos crear núcleos atómicos y así ir construyendo como si fueran bloques, como si fueran ladrillos a la materia en general. Entonces, bueno, acá lo que se está mostrando es una foto, una especie de foto del universo, ¿no? Pero simplemente es para ilustrar algo cuantitativo sobre la materia, ¿no? Aproximadamente el 4.8% de la materia va a ser visible, es lo que vemos, está formado por quarks de tipo U, de tipo D. Luego tenemos otro porcentaje, aproximadamente es del 25.8%, de materia oscura, y el resto va a ser energía oscura. Por supuesto, todo esto no se ha observado en varios experimentos que intentan hacerlo, pero acá viene otra característica. La materia ordinaria que vemos de lo que estamos hechos representa el 4.8% del universo. Entonces, bueno, este es un número que ya les había puesto acá. Esta es la edad del universo. Y 3 minutos después, el 99% de la materia ordinaria se creó de esas partículas. 3 minutos después. Luego pasaron algunos años y se empezaron a crear, 100 millones de años después, elementos más pesados en los núcleos de las primeras estrellas. Así es como poco a poco se fueron creando esos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa sabemos? Que el 99% de la materia aproximadamente se creó en 3 minutos, de esa materia que les comentaba hace poco. Entonces, acá viene algo muy importante. La materia se puede transformar. Aparte de que está formada por estos bloques fundamentales, que consideramos hasta la fecha fundamentales, esa materia se puede transformar. Podemos transformar de sólido a líquido, de líquido a vapor. Tenemos acá el plasma, podemos ir en otro sentido. ¿Y cómo transformamos? ¿No? Tenemos el hielo, pues, el sólido se va a derretir, ¿no? El líquido igual, el vapor, el ciclo del agua, todo ese tipo de cosas que se discuten, ¿no? En la escuela. Entonces, acá el mensaje es que la materia se puede transformar. Si se dan cuenta, ya son varios aspectos muy puntuales de las características de la materia que se conocen desde ese punto de vista. Entonces resulta que esa materia adquiere su estructura o adquirió su estructura todo iniciando desde un plasma de quarks y gluones, ¿no? ¿Sale? Esto es así como la teoría del Big Bang, pero no la serie, no lo que tenemos antes. Tenemos la gran explosión, tenemos acá a estos quarks y estos gluones ahí separados como una especie de sopa muy caliente. Y de repente, esa sopa muy caliente, bueno, dejó de ser caliente, ¿no? Cualquier sopa. Sopa caliente se enfría y entonces se empezaron a formar estos hadrones. Conforme fue pasando el tiempo, bueno, llegamos a nuestros días. ¿Sale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo podemos estudiar esto en los laboratorios? Bueno, en los laboratorios se puede estudiar esto a través de las colisiones de iones pesados. Y se aceleran, se les inyecta energía a estos iones, en esos tubos, en esos aceleradores, de tal manera que en algún momento vayan a chocar. Y resulta que hay un momento, un instante, en el cual se crea este tipo de plasma de quarks y gluones que es similar al que estaba en la transparencia anterior.
De repente esto evoluciona en el tiempo y resulta que tenemos lo que se conoce como hadronización, que significa que esos quarks, esos gluones, de repente van a empezar así como que a agruparse para formar estos hadrones. Recuerda el ejemplo del protón. Y luego sigue evolucionando en el tiempo y va a existir una especie de enfriamiento. Insisto, veanlo como una sopa, poco a poco se la enfría. Y vean que en diferentes etapas se va a tener una producción de partículas. Chocan los automóviles, chocan de frente, dependiendo de la velocidad con la que van, se va a dividir en varias partes. ¿Sí? Aquí es algo totalmente equivalente. Entonces resulta algo muy interesante porque al final, en estos detectores, de este tipo de cámaras fotográficas, lo que se observa es esto. Entonces la tarea es ir en reversa para poder dar una descripción de la materia que se fue creando en cada una de las etapas. Y bueno, eso como se puede intentar ver en una especie de diagrama de fase. Vamos de sólido a líquido, de líquido a gas, vamos de sólido a gas sin pasar por líquido, no sé si recuerdan eso. Pero aquí sería algo equivalente, ¿no? De este lado tenemos esta sopa, este plasma de quarks y gluones, están todos separados. Y de este lado ya tendríamos a esos hadrones formados en base a estas partículas que son fundamentales. ¿Sí? Entonces, una forma de estudiarlo es en sistemas donde hay demasiada temperatura. Esto como lo traducimos en colisionadores. Necesitamos colisionadores que logren hacer chocar estas partículas a una gran energía. Ejemplo, LHC. Pero vean que eso no es todo, se puede intentar estudiar, si es que esta caricatura la tomamos como una buena aproximación, en diferentes rangos de temperatura y de densidad. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que no necesariamente necesitamos una gran temperatura para poder estudiar estos sistemas, tal vez necesitamos incrementar la densidad. Y eso se puede lograr en otro tipo de complejos experimentales, como el que comentaba la maestra Lina, el que está actualmente en construcción en Rusia. Y bueno, podemos intentar en los otros sistemas, pero eso ya es más complicado. Entonces, ¿cómo se puede recrear esa materia primitiva? Bueno, esto es una animación que viene del colisionador LHC. Un túnel que está a 100 metros bajo tierra, que tiene una longitud de 27 kilómetros y acelera núcleos de plomo a esta velocidad. Son velocidades ultrarelativistas. Esta es una animación de lo que ocurre cuando esos núcleos de plomo van a colisionar entre ellos. Entonces, como pueden ver, la tarea de esos aceleradores es esto blanco que estaba antes de la colisión, inyectarles la mayor cantidad de energía para que cuando choquen podamos estudiar los resultados de esas colisiones. Y esto es una caricatura de lo que se puede observar en este tipo de experimentos, ya sean experimentos como el LHC, como el DUFNA, como en Estados Unidos, etc. Básicamente lo que ustedes están viendo acá es una cámara. Es como cuando chocan los automóviles, ¿no? Ya choque acá, fuerte, y las personas se bajan y se quieren pelear y nada más hacen así. ¿Sabe? Y luego le llaman a la aseguradora o a un perito. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Los peritos toman fotografías. En base a las fotografías intentan recrear qué es lo que pasó y echan la culpa. Acá es algo totalmente análogo. Van a interaccionar estos bonches de partículas y lo que se estudia es el resultado de esos choques para poder ir atrás en el esquema que les había mostrado. Entonces, bueno, si nos vamos a este entendimiento que tenemos del cosmos, en algún momento, en algún tiempo, esta gran explosión, después de 10 a 26 segundos se tuvo este plasma, fue evolucionando en el tiempo, 3.8 por cada 5 años, la radiación de fondo, y pasa el tiempo, lo que tenemos en la actualidad, galaxias, estrellas, etc.
El análogo, lo que les había mostrado, el universo y sistemas muy pequeñitos. Tenemos colisiones entre estos iones, se llaman microbigmas. Se va a tener la formación de este plasma después de alrededor de 4 segundos. Luego va a venir ese proceso de ionización, cuando esta sopa caliente se va a empezar a enfriar. Y esto es lo que vamos a tener en esas cámaras, en esos detectores. Esto es el equivalente. Y algo muy interesante, ¿no? Resulta que también estudiando rayos cósmicos se puede estudiar las propiedades de la materia. Esto es una animación, como la colisión que vieron ahí, en ese colisionador. Esto es lo que ocurre todo el tiempo, está ocurriendo en este instante en la atmósfera. Miren los rayos cósmicos, ¿de dónde? No se sabe. ¿Por qué se crearon? Tampoco se sabe. ¿Cuál es su composición? Se tiene una idea. ¿Cómo adquirieron esa energía para llegar a la atmósfera de la Tierra e interaccionar con los componentes de la atmósfera? Tampoco se sabe, hay modelos, hay muchas cosas que no se saben. Pero todo eso está ocurriendo todo el tiempo. Si notan, es algo totalmente equivalente a lo que se tiene en colisionadores. Entonces, bueno, si de repente habían escuchado, ¿no?, que se puede acabar el mundo, prenden esos aceleradores poderosos, o hasta de animaciones, y es muy grave, ¿no? Incluso, no sé si recordarán, una adolescente en la India se suicidó cuando prendieron el HC porque pensaban que se iba a crear un agujero negro que iba a pegar a la Tierra, ¿no? O sea, puede ser que ese tipo de cosas no tiene implicaciones, pero no, sí tiene muchas implicaciones, ¿no? Esto ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo estamos siendo irradiados por este tipo de partículas. De hecho, muchos de los descubrimientos de las partículas que se dieron a raíz de entre 1905 y 1950 se dio el experimento de los cósmicos. Entonces se detecta este tipo de radiación cósmica o radiación que viene de esos colisionadores con dispositivos sensibles, ¿no? Con la fotografía de esa cámara, ¿no? Esto es el experimento ALICE en el LHC. Y puede verse lo sofisticados que son estos complejos, ¿no? Es una cámara bastante. Entonces, bueno, aquí está, simplemente es una lista, un video que ustedes pueden encontrar en internet sin mucho problema. Y lo que se va a mostrar en este video es cómo se controla esa cámara, ¿sí? Una característica o algo muy importante que tiene toda cámara es el disparo. Cuando se van a tomar una selfie y la van a poner en sus redes sociales, pueden disparar, ¿no? Y hasta la fecha tal vez ya son expertos ustedes en apretar el botón, ¿no? Porque luego si lo ponen así es complicado. Pero sin ese disparo no funciona su cámara, ¿sale? No funciona. Ustedes van de paseo, van de vacaciones, ya se acercan las vacaciones, a un lugar nuevo y empiezan a tomar fotos. Pero ¿qué ocurre si toman fotos de todo? Se les llena la memoria. Entonces necesitan un criterio de selección para tomar esas fotos. Entonces vean, todas esas computadoras que ven son para controlar esa cámara. Y también se controlan esos criterios de selección, ¿sí? Entonces, resulta que es crucial tener un buen sistema de disparo. Recuerden que son colisionadores, entonces tenemos un bonche de protones circulando en una dirección, otro bonche circulando en otra dirección, y queremos saber cuándo chocar. ¿Qué tan complicado es? Tal vez tan complicado como si tenemos dos pelotas de ping-pong, nos ponemos en lados opuestos a esta sala y intentamos que choquen allá. Muy complicado. Entonces necesitamos un sistema que sea sensible a este tipo de eventos. Y eso se conocen como sistemas de disparo. Eso es algo a lo cual las personas de los grupos, sobre todo mexicanos, ¿no?, en ciencias nucleares, del Instituto de Física de la UNAM, primordialmente, se han vuelto expertos en este tipo de sistemas, ¿no? Una de las ideas del trabajo del grupo que comentaba la maestra Lía, el experimento en Rusia, en MPD, es diseñar un sistema de disparo que nos permita identificar este tipo de eventos, que son interacciones
que son, insisto, entre protones. Entonces es bastante complicado decir cuándo se dio uno de estos choques. Es algo crucial en cualquier cámara. En cualquier cámara es algo crucial. Entonces, algo que también es muy importante hacer este comentario, este paréntesis, es el hecho de los tiempos. No es que queremos una cámara, vamos a la tienda y compramos la cámara. Sobre todo para fotografiar este tipo de sistema. Entonces, bueno, esta es una fotografía de una persona que fue responsable de este experimento. Así es cuando era su fotografía en 1990. Este experimento se robó en el 93. Y esta es su fotografía en 2009, cuando se dieron las primeras condiciones. ¿Cuál es el mensaje de esta lámina? Esta lámina son proyectos a muy largo plazo, mediano y largo plazo. En el caso de este experimento, las primeras ideas se manejaron en 1983, es el año que yo nací, y se aprobó hasta 1994. Y la primera fotografía que tomó fue el 23 de noviembre de 2009. Son experimentos muy detallados, ¿no? Que lleva a... y se ve la evolución de las propuestas, ¿no? Esta es la propuesta del experimento en CERN, el UA1, 154 páginas, 70. Delphi, un experimento que funcionó previo al LHC, en LED, 500 páginas, ¿no? En el caso de Alice, esto es lo que se dibujó. Es lo que insisto en esta línea de tiempo, en el conocimiento de la naturaleza. Alguien observa algo, va apuntando las cosas, entonces este conocimiento se va incrementando cada vez más, ¿no? Entonces, resulta que, aparte de poder estudiar a la naturaleza desde un punto de vista fundamental, también tiene aplicaciones, ¿no? Como cuál, una directa que tiene, ¿no? Esto es un esquema de algo que la gente le llama escáner PET, o tomografía en potencial de positrones. No voy a entrar en detalles, pero básicamente lo que se tiene es que en el cuerpo se inyecta cierto tipo de radiofármaco que va a estar emitiendo positrones. Entonces, de repente vamos a encontrar con un electrón y va a haber un proceso de aniquilación. Y vamos a tener aquí rayos gamma, fotones de cierta energía. Entonces, pero imagínense que eso ocurre en el cuerpo y vamos a tener estos fotones que viajan en esta dirección. Entonces, bueno, si queremos tener tal vez una imagen de esto, hay que poner una cámara para poder hacer un estudio. Y podemos tener imágenes como estas. Esa es una de las implicaciones directas que tiene el estudio de la materia a nivel fundamental en cuestiones ya muy enfocadas como la medicina. Y se llegan a construir este tipo de aparatos muy especializados, que todo derivó de investigación en este tipo de estudios. Y quiero compartirles esta lámina, ¿no? Porque básicamente la pregunta sería, ¿y por qué no hacen así? ¿Y por qué chocan? ¿Por qué? ¿Por qué no de otra manera? ¿Por qué no construir microscopios muy súper poderosos y poner ahí algo para ver? Muy complicado. Pero bueno, imaginemos que aquí hay algo, un objetivo. No sabemos qué es y queremos conocerlo. Entonces empezamos a pegarle con algo. Y vemos que si le pegamos con un rayo de luz o con una pelota, lo que sea, y tiene esta dirección, resulta que esta pelota se va para allá. Y luego vamos con otra y se va para allá. Y luego esta se va para acá. Y luego la 4 se va para acá. En base a los rebotes podremos saber qué hubo acá. ¿Cómo qué forma creen que esté oculta? ¿Qué se imagina? ¿Cómo qué forma? Triangular. Muy bien, triangular. Es el mismo tipo de preguntas que se hacen los investigadores cuando analizan esas condiciones. Sabemos que hubo una colisión y el resultado es este. La pregunta es, ¿qué hubo? ¿Qué se puede entender de la naturaleza bajo esas condiciones?
Y lo más elegante de esto es que es la idea muy simple. Otro ejemplo, ¿quién se anima a decir la respuesta? Sí queda claro. Eso es lo que hace, es una de las tareas en las que se puede llegar a tardar incluso un par de años en estudiar este tipo de resultados de las colisiones, ¿no? Entonces, en general, imagínense que ustedes de repente cayeron en una cueva, está todo oscuro, escuchan un gruñido y quieren saber qué es. ¿Sí? Entonces tienen acá una canasta de pelotas de basquetbol, por ejemplo. Y pues, lo único que tienen es empiezan a aventar, ¿no? Y por alguna razón ustedes pueden saber dónde chocaron, por el ruido, etc. Y tienen esta imagen. ¿Sí? Una especie de radar. No sé si se ve bien. No está muy bien definida, las pelotas son grandes. Afortunadamente tienen a la mano pelotas de tenis. Y tienen esto. ¿Qué es lo que habría que hacer para tener una mejor definición? ¿Pelotas más grandes o más pequeñas? Más pequeñas. Ah, hay un oso ahí. Pelotas cada vez más pequeñas. Entonces, esa es la razón por la cual se aceleran ese tipo de partículas tan chiquititas y queremos escudriñar con una mejor resolución a la materia. Y entonces, siguiendo esa idea, bueno, imaginemos que tenemos una pirámide, tenemos radiación cósmica, está atravesando. Insisto, es como las imágenes anteriores. Vienen los rayos y de repente estos rayos ya no pasan todos, pasan algunos. Entonces, tal vez significa que hay algo muy denso que no deja que ese flujo sea continuo. Y esto es uno de los trabajos que se reportaron. En Egipto, en una de las pirámides de Egipto, descubrieron una cámara utilizando este tipo de tecnología, con esa idea tan simple y elegante. Otras implicaciones, y esto llegando al final de la charla, es los desarrollos tecnológicos, ¿no? En el sentido de que estas cámaras, siguiendo la analogía de las cámaras, las fotografías, pues tienen un tamaño. Antes se creía que uno podía sobrevivir con 520 megabytes. Alguien lo dijo por ahí hace muchos años, ¿no? Pero ahora sus teléfonos ni siquiera tienen 520 megabytes. Muchas gracias, no sirve para gran cosa. Resulta que estas fotografías que se toman en esos experimentos también pesan, tienen un peso ahí, un megabyte, por decirlo de alguna manera, y pesan mucho. Para darnos una idea, media hora de toma de datos, de fotografías, en este experimento ALICE, equivale a 150 gigabytes. Fotografías muy pesadas, extremadamente pesadas. Entonces se necesita desarrollar las herramientas para poder compartirlas. Una de las herramientas que se desarrolló a pensar pues fue la www, que eso lo que permitió es, ¿qué es lo que hacen en Internet? Aparte de estar en mistareas.com o cosas así. Compartir información. Eso es lo que se hace. Cuando ustedes suben una fotografía o una selfie en Facebook, ya están compartiendo información. Cuando alguien le da like, ya está compartiendo información. Eso es lo que hacen. Entonces, eso es lo que se dio acá en este laboratorio. Tenemos un montón de fotografías, pero también tenemos compañeros que están en otras partes del mundo. Claro, pueden ir a Ginebra y analizar sus fotos, pero tal vez sería mejor y más óptimo enviarlas a otro lado. Surgió esa necesidad de compartir información y así surgió la web. Ahora, este tratamiento, este estudio que se hace sobre estas colisiones, ya no es suficiente compartir información. Ahora también se debe compartir recursos de hardware, en el sentido de que si uno tiene una fotografía, ¿no?, tengo una alta resolución o videos en 4K, difícilmente con una computadora de 5 años vamos a poder trabajar, ¿no? Entonces, la evolución es algo que se conoce como grid,
aparte de compartir información, se comparten recursos computacionales. ¿Qué quiere decir? Que ustedes con su computadora normal, nuestra, se conectan a esta red poderosa y no solo van a compartir información, sino tienen el poder del número de computadoras con el cual estén conectados, lo cual va a ser esa evolución. ¿Para cuándo se va a popularizar? Pues no se sabe, ¿no? Tiene 30 años, ¿no? que se creó esto apenas. La celebración ya es algo común, ¿no? Esto, entonces, con esto llevo al final. Gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Mario Rodríguez. Y ustedes, chicos, visitantes, ¿tienen alguna pregunta que hacer al respecto de la charla? Dio números muy interesantes, como que la materia es casi puro vacío, o que conocemos solo menos del 5%. Suda, el doctor Peter suda con la afirmación, pero aunque conocemos menos del 5% digamos, la materia conocida es solo 5%. Lo demás especulamos que sea energía y materia oscura. ¿Tienen ustedes alguna pregunta o algo que quisieran comentar? Yo tengo dos. La primera es que leí esta semana que acaban de descubrir un pentaquark. No sé qué implicaciones tenga, si es común o es algo extraño en la naturaleza del universo. Primera. Y segunda, si los átomos se pueden fotografiar hasta donde sé con un microscopio de efecto de fuerza atómica, o no sé si es de efecto túnel, y si es para todos los átomos aplicable o tiene algunas condiciones especiales, ya sea para hidrógeno, uranio o níquel, etc. Bueno, respecto a la primera pregunta, sí, esta semana se dio el anuncio por el experimento de HCB del CERN sobre la observación de pentaquarks, ¿no? ¿Qué significa esto? Partículas que están formadas por 5 quarks, ¿no? Y no solo hay esas, sino están los tetraquarks, ¿no? En principio, eso es algo que ya se había, la gente de teoría ya lo tenía en mente, ¿no? Incluso está dentro del modelo, ¿no? No es que sea una evidencia más allá, ¿no? Está dentro del modelo, ¿no? Pero algo que no comenté, es una muy buena observación, es que este modelo de la teoría de las partículas, el modelo estándar, es de los modelos que más ha sido sometido a evaluaciones experimentales. Y ha sido muy exitoso. Entonces, el hecho de seguir observando este tipo de hay partículas como pentaquarks, tetraquarks, es algo sorprendente. Respecto al otro, yo lo considero ignorante, no soy experto en eso. Claramente se pueden obtener esas fotografías, pero en el sentido de este tipo de aceleradores, lo que se busca es estudiar las propiedades de esas partículas a un nivel más fundamental, ¿no? En el sentido a nivel de quarks, a nivel de mesones, de este tipo de partículas, los hadrones, bariones, mesones. Los hadrones se agrupan de 2 en 2 o de 3 en 3. Entonces, de eso se trata este tipo de experimentos, no a un nivel atómico como es justo. Mientras llego por internet nos hacían la pregunta de que si por ejemplo, los pentaquarks son hadrones, si podría haber átomos hechos de pentaquarks, así como hay átomos hechos de protones y neutrones en el núcleo, si podría haber átomos hechos de pentaquarks en el núcleo. Eso es lo que nos preguntaron. Primero que nada, doctor, felicitarte por la magnífica plática, gracias, muy didáctica, muy agradecido, me siento muy contento de estar aquí escuchando. Mi pregunta o comentario va con respecto, ahorita el gran acelerador de hadrones en Ginebra, Suiza, está en estado, digamos, de hacerlo, de progresarlo, ¿no? De llevarlo a energías tal vez más altas, pero no tanto energía, sino lo que quieren aumentar es la luminosidad, tengo entendido, ¿no? Que va a ser el número de partículas que van a venir en cada paquete para aumentar el número de colisiones y tener
más facilidad para sus interpretaciones. Es así, ¿no? Y en el experimento ALICE tienen la idea también de utilizar los detectores que puedan detectar las partículas que se van de manera horizontal, que se llaman los fotones oscuros. ¿Qué nos podrías comentar sobre los fotones oscuros? Bueno, en ese sentido, ALICE, hasta lo que tenemos entendido, no tiene las capacidades de hacer este tipo de estudios, ¿no? El hecho de intentar ver fenómenos exóticos va más de la mano del programa de actualización de los experimentos ATLAS o CMS. En el caso de ALICE no se tiene contemplado eso. Lo que sí se estudia en ALICE, por ejemplo, es que acá les comenté que lo interesante es cuando tienen un bonche de protones con otro bonche de protones, chocan y se tiene una producción de partículas. Resulta que también, si viene un bonche de partículas, puede ser que no choquen, que sean como rasantes. En el sentido intuitivo, uno entendería que no hay interacción, no tiene por qué haber producción de partículas. Y resulta que sí, que también hay ese tipo de interacción de partículas. Y en ese caso, el experimento ALICE sí tiene capacidades para estudiar las no colisiones. También por el internet nos preguntan que en este modelo que acaba de explicar, ¿cómo encajan las partículas que se denominan virtuales, estas que aparecen y desaparecen en las interacciones entre partículas, por ejemplo, como los propios quarks o algo así? Eso es lo que nos preguntan. ¿Qué son las partículas virtuales? Ok, bueno, voy a regresar primero a la anterior. Hasta donde se tiene el conocimiento de estos átomos, y hay evidencia experimental que lo sustenta, van a estar conformados en el núcleo por protones y neutrones que tienen cierta característica, ¿no? Los neutrones no tienen carga eléctrica, los protones sí. El hecho de que si uno intenta hacer eso con beta-quarks, teta-quarks u otro tipo de partícula neutra en general, eso habría que tener cuidado, ¿no? Que algo, por ejemplo, los neutrones tienen carga eléctrica neutra, los protones tienen carga positiva. Ahora metemos todo eso en una bolsita. Metemos 2 protones, 3 protones, 4 protones y 4 neutrones. Estos protones tienen carga positiva. Entonces, de manera intuitiva, 2 objetos con carga positiva, ¿qué debe ocurrir con ellos? Y resulta que los protones son algo de lo más estable que hay en los núcleos. No se repiten. ¿Por qué? Porque ya a un nivel un poco más fundamental, a nivel de quarks, los quarks de un protón van a tener cierto tipo de interacción con los quarks de otro protón a través de interacciones nucleares fuertes, y eso se le conoce como fuerza nuclear fuerte residual. Habría que hacer estudios a nivel protón, a nivel teórico sobre esta idea. En principio la respuesta sería no. ¿Cuál era la otra? Las partículas virtuales. Ah, sí, las partículas virtuales. Sí, bueno, lo que se estudia, este tipo de fenómenos, ¿no? Que tenemos colisión de protón-protón y podemos tener producción de un montón de partículas, ¿no? Entre ellas, bueno, el Higgs, por ejemplo, ¿no? Como pudieron ver en las láminas, sabemos que acá va a haber un tipo de interacción. Va a haber un tipo de interacción y tenemos el resultado, que serían partículas en estados finales, por decirlo de alguna manera. ¿Qué ocurre allá adentro? No lo sabemos. Están las hipótesis de manera teórica, pero no lo sabemos. Entonces resulta que una herramienta, que no aquí está, para hablar de eso, es que
uno puede tener una hipótesis de lo que ocurrió ahí adentro. Y una herramienta con este tipo de partículas virtuales. Por eso es que se desconoce así, no es algo que se observe directamente en el experimento. Tenemos las partículas en sus estados finales, y bueno, algo ocurrió acá. Cierto tipo de interacciones, y depende del tipo de partícula esta interacción. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces agradecemos mucho al doctor Mario Rodríguez Caguanzi y agradecemos muchísimo a ustedes. Gracias, doctor, porque sí, No, gracias por venir. es una charla que nos va llevando de la mano y paso por paso para entender qué es lo que está pasando ahora con la física contemporánea de partículas. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Y acuérdense que todos nuestros eventos los estamos poniendo por Facebook. Incluso los seminarios departamentales los anunciamos en Facebook. Si les gusta de pronto ya meterse en cosas más rudas en ciencia y más específicas, bueno, otra vez me está poniendo acá el doctor Peter y José que sí me hace que no está tan rudo. Pero bueno, acuérdense que para poder conocer de ciencia nos tiene que llevar por pasitos. En el CERN, en su biblioteca, hay un librero muy particular. El librero empieza con libros de divulgación, de los más básicos, y se va extendiendo y termina con literatura muy especializada en los temas. Y está bien padre porque uno puede ir avanzando, dices, yo no sé nada, y empiezas acá, y puedes ir visualizando en qué punto del conocimiento de esa especialización estás, y eso es muy bonito. Hay gente que ya está más para allá, hay unos que estamos más para acá, y entonces lo que intentamos hacer aquí es que ustedes ubiquen su propio punto donde les parece cómodo y donde se sienten satisfechos con saber ciertos aspectos de la ciencia. Quisiéramos producir un librero para cada uno de ustedes, ¿no? Para que se puedan ubicar. Y pues gracias por acompañarnos en esta búsqueda de su propio gusto por la ciencia y en qué nivel les gusta estar. Y muchas gracias, doctor Mario Rodríguez Caguanzi, por estar con nosotros. No dejen de ver nuestras redes sociales. Gracias. Sí, es